Judas Iscariote, el traidor y su papel en el drama de redención. Imagínate estar en la última cena, rodeado de Jesús y sus discípulos. El ambiente es solemne. Las lámparas de aceite proyectan sombras inciertas en las paredes de piedra. Hay miradas cómplices entre algunos, interrogantes en otros, pero hay alguien en esa mesa que evita el contacto visual, alguien que carga en silencio con un inmenso peso en su alma. Es Judas Iscariote. La historia de Judas Iscariote explora la compleja naturaleza de la traición y el arrepentimiento, centrándose en su papel como apóstol de Jesús y su trágica decisión que llevó a su condena, cuestionando si su traición fue un acto de maldad o parte de un plan divino más significativo. Sin embargo, la figura de Judas no puede entenderse únicamente en este momento final. Su historia nos convoca a un viaje de reflexión. ¿Quién era aquel hombre cuyo nombre se grabaría en la memoria colectiva como sinónimo de traición? Para comprender a Judas, debemos retroceder hasta sus comienzos. Judas nació en Queriot, una pequeña localidad al sur de Judea, convirtiéndose en uno de los pocos apóstoles que no provenían de Galilea. Su apodo, Iscariote, deriva de su lugar de origen, identificándolo como un hombre de Queriot. Este detalle, aunque pequeño, lo marcó como una figura diferente dentro del círculo de Jesús. Desde joven, Judas se destacó por su astucia e inteligencia. Era hábil con los números y reflexivo en sus decisiones, características que probablemente lo llevaron a ser el encargado de manejar la bolsa de dinero del grupo de Jesús. Esto lo colocó en una posición clave, pero también, quizás, en una tentación constante. A primera vista, Judas parecía plenamente comprometido con la misión de Jesús. Fue testigo de milagros que desafían la comprensión, la multiplicación de los panes y los peces, la curación de los enfermos e incluso la resurrección de Lázaro. Y sin embargo, en medio de tanto resplandor e inspiración, Judas comenzó a experimentar dudas profundas. La transformación de Judas probablemente no ocurrió de un día para otro. Sus expectativas sobre quién debía ser el Mesías chocaban con la realidad de Jesús. Pero la enseñanza de Jesús hablaba de un reino no terrenal, de humildad, perdón y sacrificio, años luz de los ideales revolucionarios que habitaban el corazón de Judas. Uno de los momentos que revela este conflicto interno es la escena en la que María Magdalena derrama un costoso perfume sobre los pies de Jesús. Judas, indignado, reprocha lo sucedido. Ese perfume podría haberse vendido por mucho dinero y haberse dado a los pobres. Aunque sus palabras parecen solidarias, su verdadera incomodidad residía en su propia visión económica y política de la misión de Jesús. La respuesta de Jesús fue desarmante: déjala en paz. Lo ha hecho para prepararme para el día de mi sepultura. En ese instante, las palabras de Jesús resonaron no como reproche, sino como una advertencia. ¿Cómo habría recibido Judas estas palabras? Tal vez con desconcierto, tal vez con rebeldía. Era claro que el camino que Jesús había elegido no coincidía con el de Judas. El peso de las expectativas insatisfechas, combinado con las crecientes presiones externas de las autoridades romanas y religiosas, llevaron a Judas a un acto que definiría su nombre para siempre. Por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en aquella época, aceptó entregar a Jesús. Pero esta decisión estuvo envuelta en una complejidad que va más allá de la simple avaricia. Algunos historiadores argumentan que Judas no actuó exclusivamente por codicia, sino como un intento desesperado de forzar a Jesús a revelar su verdadero poder. Quizás, en su mente, Judas imaginaba que una confrontación podría empujar al Mesías a instaurar el reino celestial que había prometido. Sin embargo, este razonamiento, si realmente existió, se desmoronó rápidamente frente a la dura realidad. Cuando Judas besó a Jesús en Getsemaní, marcando el inicio de su captura, no era solo una traición lo que sellaba, era el colapso de un ideal mal concebido. Al ver que Jesús no se defendió, que no manifestó fuerzas sobrenaturales para liberarse y, en cambio, aceptó la condena con humildad,
algo se quebró dentro de Judas. El profundo pesar de Judas se manifestó poco después de la condena de Jesús. Arrojó las 30 monedas de plata en el templo, un gesto que no podía deshacer el daño causado. Fue encontrado colgado en un árbol, su final tan dramático como su caída. No obstante, su destino es también un símbolo de las complejidades de la naturaleza humana, la capacidad de ser testigos del bien y aún así elegir el camino equivocado, la lucha interna entre la fe y la ambición, y el devastador poder del arrepentimiento no resuelto. Aquí surge una pregunta que ha fascinado a los teólogos e historiadores durante siglos. ¿Fue Judas únicamente un traidor o tuvo su participación un propósito más elevado? Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Judas, insinúan que su acto fue, en realidad, una obediencia a una instrucción secreta de Jesús. Aunque estas interpretaciones no se han reconocido oficialmente en la tradición cristiana, invitan a una reflexión profunda. ¿Podría Judas haber sido un instrumento en el plan divino de redención? Las Escrituras sugieren que la traición era necesaria para que se cumpliera el sacrificio de Jesús, pero eso no absuelve a Judas de la responsabilidad de sus actos. Su historia no nos ofrece respuestas fáciles, sino más bien un espejo para observar las complejidades de nuestras propias elecciones y motivaciones. La figura de Judas Iscariote trasciende el tiempo porque refleja las luchas inherentes a la condición humana. Su historia nos invita a preguntarnos sobre el poder de nuestras decisiones, las consecuencias de nuestras ambiciones y el papel de la redención en nuestras vidas. Al final, Judas nos plantea un dilema ético y moral que resuena con intensidad. ¿Es la traición un acto puramente condenable o hay contextos que lo reinterpretan como necesario? ¿Podemos juzgar a una persona completamente por su peor acción sin considerar las circunstancias que lo llevaron allí? Estos cuestionamientos no solo enriquecen el entendimiento histórico, sino que permiten una reflexión espiritual y filosófica aplicable a nuestras propias vidas. ¿Estamos más cerca de Judas de lo que imaginamos? La historia no termina aquí. Intelectuales, historiadores y creyentes han debatido durante siglos las motivaciones y el papel real de Judas Iscariote en el drama de la pasión. Desde interpretaciones psicológicas hasta estudios religiosos, la figura de Judas sigue siendo objeto de análisis y curiosidad. Teoría tras teoría hay algo claro: comprender a Judas no es solo entender al traidor, sino adentrarnos en el corazón humano con todas sus contradicciones y posibilidades. Su narrativa no busca justificar la traición, sino explorar los matices de lo que significa ser humano. Si quieres descubrir más detalles ocultos y teorías sobre Judas Iscariote, no te pierdas la continuación de este video. Aquí exploraremos su conexión con los textos apócrifos, las posibles razones detrás de su traición y el significado espiritual que aún hoy resuena en la fe cristiana. Suscríbete y activa la campanita para más contenido de la historia secreta, donde desmenuzamos los acontecimientos y figuras que dieron forma a la humanidad.